Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de un cómic bastante improbable de encontrar en mi colección y bastante difícil que yo me interesara por él. Y es que Vampirella, el personaje del que hoy vamos a hablar, supuso una gran decepción cuando tuve mi primer acercamiento con él hace ya años. Vampirella es un personaje clásico del mundo del cómic, mítico, diría yo, y que saltó las fronteras del séptimo arte y hoy día es un icono pop que se puede encontrar. Bueno, hay disfraces de Halloween, hay mucha iconografía erótica. Es, ya digo, un icono que ha saltado los límites del cómic, pero sus historias, sus cómics en sí, que tenían una reputación que cuando los leí, yo me acerqué a este personaje gracias a unos tomos en tapa blanda que sacó Norma en su momento, se titulaban Las Crónicas Carmesí o algo así, que era una recopilación de, se supone, las mejores historias o algunas de las mejores historias del personaje, empezando por sus orígenes. Bueno, esto es un personaje de los 70, nació en el 69 dentro de la editorial Warren y fue creado por Ackerman y desarrollado sobre todo por Archie Goodwin con la ayuda de muchísimos dibujantes e ilustradores, ilustradores totalmente top, Fran Frazetta y sobre todo José González, el español. De hecho, hay varios tomos publicados en España con el arte de este hombre que era buenísimo. Pero los cómics en sí, las historias, incluso las que se supone que eran mejores, vaya decepción. Esto es un personaje que es puro fanservice. Entiendo su importancia y entiendo la leyenda que hay a su alrededor porque si tú fuiste un adolescente que creció con estos cómics en una época en la que acceder al porno era algo imposible y esto es lo más cercano que tenía para satisfacer tus fantasías. Como icono no se lo discuto, como personaje de cómic, como historias de cómic, tela. Son historias muy bien ilustradas, algunas maravillosas, sobre todo las de José González, Pepe González, pero para leer con una mano. Esto no, como cómic no hay por dónde cogerlo. Así que después de la decepción que me supuso lo que se supone que eran sus mejores historias y luego acercarme a los tomos de Pepe González, que repito, tiene un dibujo maravilloso, pero unas historias que partiendo de la base del personaje, el que no lo conozca, se supone que, voy a poner algunas imágenes de su origen. Vampirella es un habitante de Draculón, un mundo alienígena en el que el agua tiene, por alguna casualidad extraña, la misma composición y propiedades que la sangre. Y los habitantes de ese mundo, que Vampirella es uno más de ellos, se alimentan de esa agua sanguínea hasta que empieza a escasear, no lo sé, no recuerdo exactamente, había una sequía o algo así. Y curiosamente se estrella una nave alienígena, una nave humana, en ese planeta y Vampirella cuando va a investigar descubre que los habitantes de nuestro planeta, los humanos, tenemos agua, es decir, sangre dentro de nosotros. Y bueno, pues va a la Tierra y allí se convierte en una luchadora contra los auténticos, contra los malignos vampiros de nuestro planeta. Historias sencillas, muy tontas y la mayoría de las veces con la única excusa de mostrar carne, erotismo puro y duro, muy bien dibujado, pero repito, para leer con una sola mano. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué me gasté dinero en este Vampirella? Porque fijaos los autores. Alan Moore, Jeff Locke, Carl Busiek, algunos más que vamos a ver, Tim Sale, Arthur Adams, Alan Davis, Christopher Priest, Bruce Timm, Liam Sharp, Steve Lieber. Simplemente el plantel de dibujantes y guionistas que hay dentro de esta Vampirella Master Series Visionaries es una serie con historias cortas en las que diferentes autores del medio pues hacen su versión de la protagonista. Historias cortas, cada una dentro de más o menos el género del terror, pero no necesariamente, y tenía mucha curiosidad por ver lo que gente como Alan Moore o Robinson habían hecho con el personaje. Y digamos que como en todos los títulos contenedores, pues es muy heterogéneo. Pero en conjunto el resultado ha sido, la verdad, que satisfactorio, sobre todo a nivel visual, pero no solo.
Para empezar, el tomo es en tapa blanda. Esto costaba, ¿cuánto costaba? $17, estaba carillo en Amazon, 17 o 18 incluso euros, no sé por qué estaba más caro, pero el caso es que, siendo paciente, bajó de precio y lo conseguí por 12. Por ese precio no me arrepiento porque tiene buena calidad de papel, buena impresión. Y para empezar tenemos una entrevista con Alan Moore, nada menos. Estas historias, la mayoría de ellas se hicieron en los 90, a principios del 2000, así que aquí el Barbas todavía no está demasiado, bueno, todavía no está en plan misántropo y habla bastante claro sobre su proceso de creación, lo que le interesó del personaje. La historia de Alan Moore no es sobre Vampirella en sí, sino sobre Drácula. The New European es el título y es una colaboración junto a Gary Frank que la verdad deja buen sabor de boca. Pero como digo, empieza la historia, empieza el tomo con una larga entrevista a Moore que dice cosas interesantes y simplemente por eso la verdad es que merece la pena. Pero además la historia de Moore, sin ser nada especial, es como una especie de recontar la historia de Drácula, la historia original de Stoker, pero en nuestro tiempo y con un Drácula mucho más alejado de la fantasía. De hecho juega con eso, el protagonista pregunta, pero ¿es real? ¿Es real? Y Drácula no responde. Está muy bien contado, por supuesto, como todo lo de Moore, y mejor dibujado. Gary Frank es uno de mis autores favoritos. No deja mucho pozo, pero es interesante ver el acercamiento de Moore al mito del vampiro. Después de este tenemos una historia que, puro fanservice de Ackerman, que es, es el guionista original, que vuelven a contar su historia, esta vez con dibujos de Teixeira. Esto es la reinterpretación del primer guión de Vampirella, que estáis viendo ahora imágenes en pantalla, Vampirella duchándose en sangre, incluso esta imagen que supongo que para las mentes calenturientas de los adolescentes de los 70 tuvo que ser lo más erótico que habían visto en su vida, pero que hoy día queda bastante obvia y bastante tonta. El dibujo de Teixeira es muy bueno. Mark Teixeira todavía me impacta cuando recuerdo la miniserie que hizo de Dientes de Sable para Marvel, ese dibujo pintado que era tan poco habitual en la época. Y qué habrá sido de ese hombre. Y el caso es que lo que tenéis aquí es eso, la reinterpretación. Estáis viendo página por página, incluso algunas viñetas calcadas y muchísimo fanservice. Fijaos en esto. Y poco más, es un homenaje a la primera historia de Ackerman con dibujos de Teixeira. Después tenemos un homenaje muy bueno, un homenaje maravilloso a Archie Goodwin, que fue uno de los principales o el principal guionista de Vampirella durante mucho tiempo, en el que Jeff Love y Tim Sale se cuentan cómo cómo se supone que Goodwin llegó a guionizar al personaje, haciendo una historia en la que él conoce realmente a Vampirella y, en fin, es entretenido, olvidable, pero muy entretenido. Esta, de Kurt Busiek y Arthur Adams, es quizás la peor. Busiek es uno de mis guionistas favoritos, pero se nota muchísimo cuando hace un trabajo simplemente alimenticio. Aún recuerdo, después de leer Marvels, que lo siguiente que guionizó no fue un título top ni nada. Fue Night Thrasher, fue Trillador Nocturno, un personaje de los New Warriors, con un dibujo infame, y él mismo dijo que es que no tenía más ofertas, así que simplemente tuvo que coger ese personaje que no le interesaba para nada y dio truños gordísimos. Y esto es más o menos lo mismo, una historia que homenajea a las historias cortas de horror de los 70 con una moraleja detrás, pero que muy tonta, no interesa en ningún momento. Ya la has visto mil veces. Y Arthur Adams también, con el piloto automático muy lejos de su mejor nivel. Seguimos hacia adelante y nos encontramos, todo esto salpicado con ilustraciones muy buenas. Esta historia de Christopher Priest, muda, también bastante olvidable, pero aquí Alan Davis es Alan Davis. Qué bien dibuja este tío, qué bien dibuja. Es uno de los maestros del cómic americano de superhéroes. Pues Alan Davis, en una historia en la que Vampirella tiene que defender a un recién nacido contra unos vampiros malignos y, bueno, pues pocas páginas, acción olvidable. Aquí T. Templeton y
Bruce Timm. Simplemente por el dibujo de Bruce Timm, esta historia y este casi tomo merece la pena. Un estilo cartoon maravilloso que nos cuenta cómo Vampirella se ha enamorado de un pintor, está dispuesto a olvidarlo todo, a olvidar a Draculum, su misión, todo, hasta que descubre algo sobre su amante que, en fin, maravilloso el dibujo de Bruce Timm y una buena historia. Y aquí, bueno, otro pin-up, en este caso de Teixeira también, una historia homenajeando a las de blanco y negro de los 70 del ilustrador Steve Lieber, el que trabaja normalmente con Spencer en The Fix o en Enemigos Superiores de Spider-Man, aquí adaptando su estilo a lo que se hacía en los 70 en blanco y negro, y una historia de horror que funciona, no es nada original, suena ya vista, pero mantiene el espíritu de esas publicaciones de la Warren y más tarde de Harris. Es quizá como homenaje a esas historias la que mejor funciona dentro de este tomo. Después de eso tenemos esta que es de Liam Sharp, guión y dibujo, al igual que la anterior también era guión y dibujo de Lieber, adaptando un poema y con unos dibujos buenísimos. Liam Sharp, que mucha gente parece que descubrió en ese título de Wonder Woman y Batman, pero que Sharp no es el que venía de Hulk de Peter David hace muchísimos años. Es decir, Sharp ha evolucionado muchísimo y esto es un buen ejemplo. La historia, bueno, pues es ese poema adaptado a la historia de Vampirella con un hombre lobo por ahí, también olvidable, pero muy disfrutable por los dibujos. Y aquí tenemos a Michael Golden. Michael Golden, de nuevo una historia de horror, con Vampirella apareciendo al final, y esta sí funciona, pero que puede ser de Vampirella como puede ser de cualquier otro, porque el personaje solo aparece al final en una viñeta. Y ya estamos llegando, tenemos una aventura que esto es de el matrimonio, creo que es matrimonio, ¿no? De Jimmy Palmiotti y Amanda Conner, que una aventura más bien de humor, ya veis cómo presentan al personaje nada más empezar, con ese estilo que les hizo famosos en Harley Quinn, olvidable, bien dibujada si te gusta Conner, pero nada más. Y aquí, en esta, pues tenemos a Phil Hester. Phil Hester, que es un dibujante, que es el dibujante de Green Arrow, por ejemplo, con Kevin Smith. Hablo de cabeza, quizá me estoy equivocando, pero no. Y es un dibujante que ahora está trabajando, de hecho, con Jeff Lemire en ese Family Tree. Y aquí hace de guionista. Al final todos los autores, todos los ilustradores quieren dar el paso y probar el guión. Y en este caso la verdad es que sale airoso porque es una de las historias más interesantes, con un dibujo con cierto ramalazo noventero de Steve Segovia, pero de nuevo que funciona con el personaje, y es de la historia que más me ha interesado por la forma en que la cuenta y lo que cuenta. Me ha gustado bastante. Y ya pues llegamos al final con ilustraciones de Mignola nada menos, con David Mack. El plantel de autores es impresionante. John Bolton, el de Marada, el del Dragón Negro, el de tantas obras interesantes, Michael Golden, Jay Lee, no muy afortunado aquí, la verdad. Y nada más, Dan Berenton, y eso es todo. Por lo que me ha costado, la verdad es que no me arrepiento, no es imprescindible ni mucho menos, pero a nivel visual impactante por momentos, se nota el cariño que los autores tienen por el personaje. Me ha gustado mucho la entrevista de Alan Moore, su historia me ha dejado un poco frío, pero es una curiosidad interesante que no creo que se arrepienta nadie si la pille, y que si eres fan del personaje o te interesa de alguna manera, pues es más que recomendable. Y eso es todo, lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima.